Esto es Florecer con Alma, la vertiente sonora de Casa Alma Flor. Un espacio terapéutico y comunitario para personas en momento de búsqueda, crisis o transformación. Somos Flavia, Mavi y Vanina. Este podcast es un umbral y si algo de lo que escuchás resuena, hay una casa donde eso puede ser acompañado. Bienvenide, bienvenida y bienvenido. Existen ciertos alimentos que crecen en su tiempo, disfrutan de su estación, de su latitud, como si la temperatura ideal los dotara de sabor y textura. Es como que recorren una suerte de espera. No se apuran, no se fuerzan. Además, hay otros que se producen distinto. Se aceleran, se adaptan en condiciones artificiales, se maduran en cámaras. Este tipo de alimentos, desde afuera, parecen listos, tienen color, tienen forma, pero cuando los pruebas, no es que estén mal, es que se siente el sabor de lo forzado. A veces con nosotras pasa algo parecido. En este episodio venimos a nombrar la internalización de la exigencia y en ese acto, ojalá, empezar a aflojarla. Vivimos en un contexto donde casi todo puede optimizarse. Y nos pongo en las siguientes situaciones. Estar de camino a casa del trabajo y oírte, tendrías que haber avanzado más. O estar haciendo cualquier práctica para la salud física, mental y escuchar la voz interna decir, deberías estar más presente o esto no lo estás haciendo bien. Incluso en la búsqueda del bienestar, el tengo que soltar, tengo que relajarme. Sin darnos cuenta, empezamos a tratarnos igual a como esta voz suena. Y con esto me refiero. Empezamos a querer estar bien más rápido, a entender más rápido, a sanar más rápido y a esperar lo mismo de los demás. Como si nosotras, como los alimentos a destiempo y fuera de lugar, pudiéramos madurar en cámara. ¿En qué momento aprendimos a exigirnos incluso en el bienestar? bueno, me gustaría hablar un poquito, si me permiten empezar, ¿les parece? Claro que sí, Bueno, Flavia, bienvenida. muchas gracias. Eh, yo entiendo, escuchándote, la pregunta tuya es si esto me resuena y la realidad es que sí, me suena mucho. Me suena mucho a partir de mi propia experiencia de vida y además mi experiencia como terapeuta y como profesora, mi experiencia como mamá, como amiga. ¿Por qué? Porque el título, ¿sí?, nos remite a una situación que nos atraviesa constantemente y que es la ansiedad existencial, si la llamamos de esta manera, o también la podemos llamar vacío existencial desde otras escuelas psicológicas, angustia existencial, ¿sí?, que nos atraviesa. Entonces, frente a esto que estás planteando, Bami, ¿sí?, creo que es importante como ponernos en contacto con este concepto. ¿Qué es la ansiedad existencial? ¿Sí? Y qué es lo que estamos persiguiendo a partir de esa ansiedad existencial, qué es lo que estamos buscando, hacia dónde nos lleva. ¿Mm? Eh, Me pareció como una buena forma de hacerlo, encarar la reflexión a partir de ciertos parámetros que para mí han servido mucho en mi vida y también han servido mucho en lo que le he ofrecido a mis pacientes. Y es la línea de pensarlo desde el punto de vista de la psicología existencial.
en donde las preguntas surgen a partir de 5 parámetros que son como fundamentales al momento de encarar la vida del día a día y cómo eso se termina convirtiendo en exigencia, que es de lo que estábamos hablando en este momento. Todos nos enfrentamos en el día a día a la temporalidad, ¿sí? Es decir, la temporalidad nos lleva a aquello que todos sabemos y tenemos la certeza que es parte de nuestra vida, que es la muerte, ¿sí? Entonces, eh, muchas de las cosas que se nos plantean como exigencias a partir de esto que hablamos de ansiedad existencial están relacionadas con la temporalidad, están relacionadas con eso que nos aparece directamente frente a nosotros, que es la realidad de que esto se termina, ¿sí? Entonces, debo correr para encontrar qué, ¿ok? La otra es el aislamiento, ¿sí? Desde esta escuela, lo que se plantea es entender y hacernos conscientes de que hay situaciones en la vida en las que vamos a estar para enfrentar esa situación solos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nacemos, cuando salimos de la panza de la mamá, esa experiencia en sí misma, ¿sí? Que de hecho se entiende que es la primera experiencia de angustia que tenemos. Cuando salimos del vientre materno, ¿sí? Casi que siempre se la compara con el paso de la muerte, ¿sí? Porque estamos en un contexto completamente conocido, tranquilos, calentitos, no tenemos que hacer nada, ni siquiera respirar nada, y de repente, ¿sí? Salimos solitos a otra parte que no conocemos, ¿sí? Y nos enfrentamos al aislamiento constantemente. Hay momentos en los que sentimos esto que estoy haciendo, siento que nadie me está acompañando, a pesar de tener a lo mejor gente que nos acompaña, que está al lado nuestro, pero internamente sentimos que estamos solos y que nos tenemos que enfrentar a eso solos. El otro es este gran desarrollo, ¿sí? Que aparece desde el existencialismo, especialmente en la logoterapia, que es el sentido, ¿sí? Cada cosa que los seres humanos estamos tratando de solucionar en nuestra vida, lo hacemos a partir de necesito encontrarle un sentido, necesito sentirme motivado para poder hacer esto. Si no le encuentro el sentido, siento esta ansiedad existencial, ¿sí? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? Nos preguntamos muchas veces. Dentro de lo que es el sentido aparece el vacío existencial, que sería como la quinta, pero la cuarta, que es la más importante para este podcast, es la libertad, ¿sí? Qué lindo decir los seres humanos somos libres. Qué lindo decir soy libre para poder elegir, para hacerme responsable de. Sin embargo, la libertad es el factor que nos hace sentir mucho vértigo. Creo que las tres, no me acuerdo si estábamos juntas o por separado, charlábamos el otro día en referencia a que mientras más opciones tenemos para elegir, más se nos dificulta tomar la decisión. Es decir, ese vértigo lo sentimos cuando más cantidad de opciones se nos abre. Entonces, por eso sería fundamental eh, empezar a pensar a partir de esta ansiedad existencial, ¿sí? Que hago consciente. ¿Por qué? Porque todas las opciones que se me presentan son tantas y todas esas opciones, en este momento, como decías, Vani, las siento como exigencias. Y estamos hablando de muchas, no estamos hablando solamente de las que aparecen a partir de lo que denominamos impulsores dentro del análisis transaccional, que es todo lo que me dijeron. Sé perfecta, no te equivoques, tenés que hacer lo que quieras. Por ejemplo, eso también es una exigencia. Vos podés llegar a cualquier lugar, ¿sí? Vos tenés que ser diferente, vos tenés que romper todos los esquemas. Todos esos son impulsores. Pero cuando nos enfrentamos a todas estas exigencias, aparece esta ansiedad existencial. ¿Por qué? Porque me tengo que hacer responsable de esa decisión que tomo, ¿sí? Así que bueno, este es como lo que quería compartir con ustedes porque me resonó mucho cuando leía todo lo que habíamos ido desarrollando y bueno, que nos propusiste, Vanina.
No sé si queda algo para decir, o sea, dio una clase magistral, ahí nos quedamos todos, ¡ala, qué pasa! En realidad lo que más me quedó y me resuena y además me vino porque es algo que estuve muy presente esta mañana. De lo que vos dijiste es sobre el tema de la muerte, ¿no? Esto de sentir que se termina. Es como vamos a re profundo esto de la autoexigencia. ¿Por qué nos autoexigimos y por qué tenemos que terminar un montón de cosas porque esto se termina? Y esta semana vi un video de una persona que es muy querida y que nos reencontramos. Es muy raro, ella está en Argentina. Bueno, nos conocíamos cuando éramos antes otras personas y de repente evolucionamos y nos encontramos en un camino espiritual. Y ella subió un video que dice, la muerte no existe. Y yo dije, ay, qué hermoso. O sea, le tuve que mandar un mensaje porque yo dije, la muerte no existe. Y es algo que vengo trabajando mucho porque, viste, como buena tarotista, la muerte es la carta número 13 en un tarot, el tarot de los arcanos mayores, que son 22. La muerte no es el número 22, es el número 13. ¿Por qué? Está en el medio del tarot, porque no es el fin. No es el fin. La muerte es quizás dejar este cuerpo, pero nuestra alma sigue su camino. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con quién? No sé, no es el tema, pero sí, para mí ha sido en mi vida muy tranquilizador y en los momentos en los que me agarra la ansiedad esta y la autoexigencia, que he sido mucho y sigo siendo en muchos momentos muy autoexigente, pero solo que ahora lo reconozco y me paro sola. Y en esos momentos me recuerdo a través de meditaciones, ¿no? La muerte no existe. ¿A qué estás corriendo? Este camino, cuando tu cuerpo muere aquí, continúas en la evolución como tenga que ser, ¿no? Entonces, y mi amiga, esa que les mencioné al principio, ella decía en su video de La muerte no existe, me parece espectacular este título, em, somos energía y la energía no muere nunca. Entonces, lo que muere es el cuerpo físico, esta forma en la que estamos ahora. Pero nosotros seguimos. Entonces, eso a mí me ha quitado mucha de la ansiedad y todavía hoy lo trabajo, ¿no? A esto de recordarme. Estás en este camino, en este momento, esto es lo que necesitas hacer en este momento y en otro momento hacer otra cosa y eso está bien y eso me baja mucho a tierra y, y eso me nació compartir en este momento. Qué hermoso, chicas, gracias. Me quedo con la idea de la temporalidad, ¿no? A la hora de pensar en la exigencia que nos ponemos y cómo suena la exigencia en nosotras mismas, en cómo pesa el tiempo, ¿no? Y aquello que es finito. Eh, y pienso que la exigencia, nos invito a pensar en la exigencia como si funcionara en una lógica abstracta. La exigencia realmente no tiene cuerpo, no siente límites reales. Es como si operara en una idea de productividad continua que podría ser infinita. Pero el cuerpo es ritmo, el cuerpo es ciclo, el cuerpo es proceso y está atravesado por el tiempo. Pensemos en el tiempo biológico, nuestras etapas, en el tiempo nervioso, en el tiempo celular. Es como si dijera, la exigencia no sabe de tiempo, el cuerpo es tiempo. Frente a la exigencia, el cuerpo responde. El cuerpo se tensa, el cuerpo se apura. Y cuando esto sucede, en mi experiencia, en mi cuerpo y en los cuerpos con los que voy caminando, observé que el cuerpo reacciona con cansancio crónico, fatiga física, constante tensión, taquicardias, problemas gastrointestinales, dolores musculares y muchísimos conflictos a nivel mental con una misma y con el entorno cuanto más.
¿Ustedes cómo lo ven en las personas que acompañan? Bueno, les cuento un poquito lo que estuve como reflexionando en base a esto de la conexión de la exigencia y cómo se refleja esto en el cuerpo en este momento, ¿no? En este momento histórico en donde a mí me ha tocado, ¿sí? Como que soy una generación bisagra, ¿sí? Porque yo no soy nativa digital, ¿sí? Y lo que yo he notado con el paso del tiempo es que al ingresar en este ritmo tan acelerado que nos impone el avance de la tecnología y el acceso a esa tecnología, ha marcado un, a ver, como una bisagra, tal cual, ¿sí? Ha marcado como un antes y un después. Antes las exigencias, ¿sí? Tenían un ritmo más pausado y nuestro cuerpo estaba acostumbrado a eso. Hoy las exigencias son súper aceleradas y no le hemos dado ni siquiera tiempo a nuestro cuerpo para adaptarse a ese tipo de exigencias tan aceleradas. Entonces, todo se vuelve muy rápido, todo debo responder, ¿sí? Es como que la exigencia es cada vez, la percibo cada vez más rápida. Entonces, con las personas con las que estoy, inclusive conmigo misma y con mis pacientes, lo que yo voy viendo es que eso tiene un impacto absolutamente negativo sobre la respuesta que tiene el cuerpo porque no puede sostener. Es como decir, eh, en cualquiera de los dos, de los dos polos. Por un lado, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento. Para poder llegar a eso tienen una hiperexigencia y entonces aparecen lesiones, inclusive la muerte de las personas porque no pueden sostener esto con este cuerpo que nos acompaña en este momento, ¿sí? En esta forma de vida. Es como perdimos la conciencia de que acá, en este momento, como decía Vicky, es solamente un espacio de tiempo que nos toca vivir en esta forma. Luego será otra, no sabemos muy bien cómo ni dónde, sin embargo está ahí. Pero es como que no somos conscientes o, no, o terminamos olvidando que esto, ¿sí? Que nos hace, nos posibilita este proceso de vida tiene un límite y necesitamos respetarlo. ¿Por qué? Porque si no, si respondemos a esa exigencia, el cuerpo no nos puede acompañar y nos produce obviamente malestares físicos y psíquicos. Entonces, eh, en este momento, por ejemplo, varios pacientes informáticos, falta de vitamina D, no salen al sol. ¿Sí? Respiran mal, dolor de espalda, mala posición, diafragma contraído, el diafragma fundamental, este órgano de nuestro cuerpo que nos posibilita un montón de cosas, como por ejemplo la buena digestión, pero no somos conscientes de eso. Entonces, la realidad es que esta hiperexigencia, este exigirnos, tenés que ser productivo, como decías vos, Vani, o sea, el tema del mandato de la productividad a nivel social es altísimo, ¿sí? Y siento, como hablábamos recién, Vicky, con el paso que si no cumplo con eso, ¿sí? Pasa el tren. Fíjense que esa una forma que hemos utilizado mucho, por lo menos en nuestra familia, de, che, apúrate porque el tren pasa y pasa una vez, y si pasa, perdiste la posibilidad. Es muy duro, ¿sí? Entonces, bueno, en acto de desagravio voy a pedir disculpas por haber dicho esa frase un montón de veces en mi vida. Es cierto, es una frase que hemos dicho mucho en la familia. Y a mí me acuerdo de, yo he sido siempre muy
la peleadora, la confrontadora, ¿viste? La de decir en la familia, estoy diciendo, en la dinámica familiar. O por lo menos así lo siento yo, quizá otras personas no, pero yo siento que he dicho mucho lo que nadie quería decir, ¿viste? Y muchas veces me veo peleándome con mis padres diciéndole, el tren no pasa una sola vez en la vida, pasa muchas veces. Uno se sube cuando puede, cuando quiere, cuando le siente, no sé. Eh, es cierto. Con respecto a, volviendo a cómo vemos la autoexigencia reflejada en los cuerpos de nuestras personas que acompañamos, el cuerpo habla y hay que saberlo escuchar. Es una frase que yo digo siempre, muchas veces, y la digo además hace muchísimos años, incluso antes de que la pudiera entender en la forma en la que la entiendo hoy. Y me acuerdo que mis compañeras de trabajo en ese momento me decían, había una que me decía, Vicky, eso que decís es tan difícil. El cuerpo, sí, el cuerpo habla, pero ¿cómo lo escuchamos? Todo, todo, para mí y en mi camino y en este momento, todo lo que nos pasa es emocional. Todo, todo lo que el cuerpo nos está expresando, todo lo que puedan imaginarse, todo lo que les pasa en sus cuerpos, todo, desde la caída del pelo, la contractura muscular, la falta de visión, la dolor intestinal, el dolor de la planta del pie, me estoy nombrando yo cosas mías, ¿no? Todo habla, dice, hay un proceso que estás pasando o hay un proceso que no estás viendo o qué pasó con esto, hay algo que estás trayendo de tus ancestros, que lo estás tomando y no, por ejemplo, en mi caso ha sido la voz. Que lo he trabajado y lo sigo trabajando mucho, que encima para mí es súper importante. Yo soy geminiana, con luna en Géminis. Uno de mis fundamentales propósitos en la vida es comunicar. Y mi garganta, mi voz, ha sido un órgano de choque, que se dice. O sea, cuando yo estoy sobreexigida, sobrecargada, yo me quedo sin voz. Y eso ha sido muy fuerte para mí en la vida y siempre lo fui trabajando y durante mucha cantidad de tiempo, incluso hoy me sigue volviendo porque todavía lo tengo que trabajar, tiene que ver con cosas que mis ancestras no han podido decir. Se ha silenciado mucho a las mujeres en mi familia. No lo digas, esto es secreto, si lo decís, si decís mucho sos mentirosa. eh, esto no se puede decir, si decís eso te excluimos de la familia y no hablamos más de vos, ¿no? Entonces, un acallamiento, y eso lo siento yo. ¿Entendés? O sea, el cuerpo dice todas las sobreexigencias, mía y de mi ancestro, ¿no? Para atrás. Eh, Uso yo la medicina tradicional, digamos, tradicional no, occidental. Sí, 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 no, no es que la descarto absolutamente. Como una vez me dijo mi mamá, y si no tomamos antibióticos, nos morimos. Y sí es cierto, la vida se extiende mucho por el desarrollo de la medicina, pero en este momento de mi vida, la medicina occidental ha pasado a ser un porcentaje mucho menor que todas las otras medicinas que utilizo, holísticas, para mí. Y cuando trabajo acompañando personas, uso lo mismo, trato de acompañarlas en un camino de que entiendan cómo está relacionado un dolor físico, una dolencia, un síntoma, con algo, un proceso emocional que están viviendo. ¿Mm? Cómo cuando empiezo a trabajar un proceso emocional, eso se refleja directamente en mi cuerpo, ¿no? Cómo todo está conectado. Y bueno, eso. Muy de acuerdo. En el cuerpo todo está conectado. Y repito, en el cuerpo a su vez conectado con la mente, ¿dónde está la mente? Y, y somos energía, ¿no? Frente a toda, frente a toda esta experiencia de exigencia, y como el cuerpo, la mente y el espíritu, saco el espíritu como el cuerpo y la mente, que son lo que tenemos aquí en este mundo terrenal y a través de lo que nos vinculamos con el mundo, hay algo que a mí me viene apareciendo como posibilidad: desobedecer. Esa es la palabra, esa es la posibilidad. El cuerpo no es obediente por naturaleza. El cuerpo está en diálogo constante con el entorno.
tiembla según interpreta el contexto, pero tiembla. Late según percibe el contexto, pero late. El cuerpo se cansa según el contexto, pero se cansa. Y en este contexto, en el que hemos aprendido a callarlo, a apurarlo, a dejar para después lo que necesitamos ahora, desobedeciendo, le devolvemos al cuerpo su autoridad y a ti soberanía sobre tu cuerpo. Puedes desobedecer esa voz que exige. Puedes desobedecer la exigencia de hacerlo bien. Desobedece a la excelencia. En ese acto, el tiempo, que es cuerpo, se vuelve fértil y aparece lo no previsto, lo no controlado, lo no productivo. Y aquí quiero hacer una nota, un paréntesis, que no por nota ni por paréntesis es menos importante. La ansiedad necesita control y anticipación. Pensar en desobediencia sin pensar en incertidumbre o sin esperar incertidumbre sería absurdo, porque aquí se puede aparecer el tan temido no saber. Pero ¿qué pasa si en lugar de escapar del no saber, lo observamos con ternura? Lo maternamos. Y con maternar, no importa si eres hombre, mujer, persona no binaria, tengas descendencia o no. Me refiero al acto de maternar. Imaginemos la acción de maternar con el arquetipo de la madre, ¿no? Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, me salgo un poquito de lo establecido y le pregunto a cualquiera de las dos que quiera responder, que sienta responder esto en este momento. Si pensamos en el arquetipo de la madre, ¿qué palabras se les vienen a la cabeza? Bueno, en mi caso, pensando en el arquetipo de la madre, mi contención, básicamente contención. Entonces, tomando esta palabra, esta acción, ¿no? de contener, que si en lugar de escapar de esa incertidumbre, de ese no saber, lo contenemos, le damos el tiempo, lo experimentamos. En mi experiencia y la de los procesos que acompaño, cuando doy el espacio para poder contener, para poder sostener esa incertidumbre, surge, brota una confianza más orgánica, una confianza que no es mental. Y esto me arroja el siguiente aprendizaje. Solo aquello que deja de ser forzado se transforma. Para ustedes, chicas, ¿es posible acompañar a alguien a desobedecer sin que eso se vuelva otra exigencia? Es una buena pregunta. En realidad me parece que cada persona lo toma como puede, ¿no? Son procesos, es muy difícil pasarse a la desobediencia, como le decís vos. Yo diría, o sea, en mi caso usaría las palabras soltar y vivir sin estructura, eh, como liberarse de algunas cuestiones de la estructura. Desobedecer quizás tiene más que ver con liberarse de algunas, a mí me suena, ¿no? Porque obedecer es como a una autoridad y obedecemos mucho a nuestros padres, entonces cuando hablas de desobedecer a mí me suena mucho a eh, liberarnos y quitarnos las cosas que nos vinieron de nuestros ancestros, de nuestros padres, quizás dolores, ansiedades, frases, exigencias que hemos tomado de ellos. Entonces, en la desobediencia es ir sacándose como trajes, como capas de una cebolla, esas obediencias, esas lealtades que habíamos jurado a nuestros padres con miedo a quedarnos solos.
somos leales porque tenemos miedo a que nos excluyan, ¿no? Pero bueno, si en realidad si empezamos a sacarnos esas capas de cebolla con conciencia y sobre todo también si tenemos la posibilidad de trabajarlo con nuestros padres también, de caminar un poquito, eso de irnos sacando las capas, ir devolviendo a quien hay que devolverle lo que es de esa persona y no propio, eh, es muy, muy enriquecedor y muy liberador. Eh, en mi caso, yo creo que lo he hecho ese camino, más por eso me represento hoy o me siento hoy con desestructura, ¿no? Porque la estructura es algo que me caracteriza mucho a mí, me cuesta mucho soltar la estructura. Entonces, y hacer un juego, ¿no? Porque a su vez considero que la estructura, que el orden, ¿no? Que la capacidad de ver las cosas y ordenarlas también es una habilidad, es algo que está bueno. Entonces voy tratando de hacer un juego y combinar un poco, a ver qué parte es positiva de una estructura que puede ser positiva aplicada a la vida, a los proyectos y tal, y en qué otros momentos de mi vida es necesario soltar la estructura y confiar, confiar. Y para eso es importantísimo y fundamental, retomando algo que dijo mamá al principio, darse la posibilidad de sentir que no estamos solos. No estamos solos, eso yo lo empecé a sentir cuando tuve mi despertar espiritual, que le llamo yo, que fue en un momento en el cual, acompañada por muchos terapeutas, empecé a sentir las otras energías que no necesariamente vibran en la tercera dimensión. Están en otras dimensiones, en otros espacios, pero se puede sentir eso. Lo desaprendemos o nos obligan a desaprenderlo porque por loca, bruja, etcétera, todas esas motes que se ponen. Pero en realidad todos tenemos la capacidad de sentir esas otras energías. Simplemente hay que permitírnoslo. Y en ese momento en el cual nos permitimos sentir esas otras energías y nosotros siendo energía decimos, pero ¿cómo puedo sentirme que estoy sola o solo? Nunca lo estoy. Entonces también eso, ahí empezás algo que yo le digo mucho a mi marido, que es, che, confía también que hay muchas otras energías trabajando a tu favor en la vida. O sea, para que las cosas salgan bien, para que las cosas, vos camines tu camino de evolución, ¿no? No es solamente lo que vos intentás o pretendés controlar, que algunas cosas son controlables y otras no. Hay muchas otras energías que también conspiran ahí a tu favor. Entonces, poder confiar en eso a mí me ayuda mucho. O sea, de hecho es el recurso que yo utilizo ahora. Es en el momento en el que estoy freaking out o me agarra el panic attack, me siento a meditar. Me siento a meditar y me recuerdo en ese momento de conexión con las otras energías, no estoy sola. Y me lo recuerdan mucho, ¿no? También estas otras energías me recuerdan, Vicky, Mavi, no estás sola. No estás sola, estamos acá, te acompañamos, vamos por acá. Hay muchas otras, hay muchas otras cosas pasando, tejiendo, hilos tejiéndose, ¿no? Como una red para contener esta palabra que usamos de maternidad. Entonces sentir esa contención y permitirse sentir esa contención me parece que es fundamental para... Y eso, todo esto voy de a poco, depende el proceso de cada persona que viene a buscar mi acompañamiento, voy tratando de compartírselo guiando a esa persona en todo esto, que yo lo hago muy personal porque me es fácil, pero cuando trabajo en sesión, tomo las cosas y el momento que la persona está transitando, ¿no? Pero en realidad la base es la misma. La muerte no existe, no estamos solos. Y ir ayudando a sacar esas mallas que nos creamos para poder de vuelta sentir esa conexión y ese sostén. Yo no creo que se trate de dejar de exigirnos de un día para el otro. Creo que tiene más que ver con empezar a observar. Observar cuándo aparece esa exigencia, cómo habla, desde dónde habla. Y así, de a poco, abrir espacio para algo distinto. Si necesitas desahogar tu experiencia de exigencia, contarnos lo siguiente que vas a desobedecer o simplemente compartir lo que este episodio movió en ti,
Puedes encontrarnos en Instagram, @CasaAlmaFlor, en nuestra comunidad de WhatsApp o simplemente volver a este espacio. No hay prisa. Si este episodio te resonó, si algo de esta exigencia vive en ti, en Casa Alma Flor estamos abriendo espacios para acompañar estos procesos. El sábado 11 de abril a las 10 de la mañana vamos a encontrarnos en una charla abierta, presencial en Gandía y también online a través de nuestras redes, donde vamos a empezar a mirar con más profundidad eso que se repite, eso que parece venir de antes, eso que a veces no sabemos de dónde viene, pero que de alguna manera organiza el cómo vivimos. Es un espacio gratuito pensado como un primer acercamiento. Y desde ahí abriremos un ciclo de talleres durante el mes de mayo. En este ciclo de talleres vamos a ir más profundo en este proceso de reconocer, soltar y devolver aquello que no nos pertenece. La idea de todo esto es habitarnos de una manera más honesta, más coherente, más amorosa. No todo lo que te exige te cuida. Y no todo lo que se siente incómodo está mal. Desobedecer puede ser el primer gesto de cuidado real. Eso fue todo por el episodio de hoy. Les agradezco muchísimo vuestra presencia, vuestra escucha atenta. Nos vemos por nuestras redes.